Bien, señores, bueno, en esta última parte del programa, yo quiero compartir con ustedes un análisis de un experto internacional que habla sobre el impacto económico que está teniendo la guerra en el Medio Oriente, en el mundo y en esos países, lo que está significando en términos económicos, tanto para Estados Unidos e Israel e Irán, y ahora otros países que también están involucrándose, porque no sé si ustedes saben que ya Irak, la tierra de Saddam Hussein, aquí, el país que Estados Unidos invadió hace ya muchos años y tomó el control de ese país. Bueno, pues Irak ya decidió respaldar a Irán y rompió un vínculo histórico de esa época con Estados Unidos. Y también ha hecho lo propio. No una ruptura así, pero ya decidió no seguir permitiendo ya que desde su país se siga bombardeando a Irán. Me refiero a Qatar, el mayor productor de gas natural del mundo, Qatar. O sea, fue una gente que le regalaron el avión a Trump. ¿Se acuerdan? Un avión carísimo que le regalaron hace un tiempo. Bueno, pues esa gente también decidieron ya no seguir siendo una base de apoyo. Ahí tenía Estados Unidos la base militar más grande de la que tiene el Golfo Pérsico. Miren que son muchas bases militares. En cada país tiene varias bases militares, porque es base de cañón que las cosas se han manejado. Y, y ya también decidió no, porque se está afectando a ellos sus intereses. ¿Mm? Están sufriendo las consecuencias. Vamos a ver entonces este analista que tiene Lora ahí para que veamos cómo es un análisis objetivo, sin parcialidad. No diciendo que fulano es malo y fulano es bueno. Diciendo en términos económicos lo que está significando esto para esos países y consecuentemente por el mundo, para el mundo. Vamos a verlo, Lora, si ya lo tiene. Pregunta que llevo semanas queriendo hacer en este canal, porque resume mejor que cualquier análisis largo la lógica real de lo que está ocurriendo en este conflicto. ¿Qué pasaría si un avión de papel que cuesta $50 pudiera arruinar al país más rico de la historia? La respuesta instintiva es que eso es absurdo, imposible, una exageración. Pero la respuesta real, la que surge cuando se miran los números con honestidad, es que eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo. No en una película, no en una simulación estratégica de un think tank de Washington. En el mundo real, en tiempo real, con consecuencias que ya se están sintiendo en los mercados, en las facturas de energía y en las reuniones de emergencia de los gobiernos del G7. Soy Rafael Pedraza y hoy vamos a desgranar la lógica más profunda de este conflicto. No los titulares de hoy ni los misiles de ayer. La arquitectura completa del plan que Irán lleva años construyendo y que en este momento está siendo ejecutado con una precisión que los analistas occidentales siguen subestimando, porque implica admitir algo que resulta muy incómodo, que el adversario más peligroso no siempre es el más fuerte militarmente. A veces es el que entiende mejor las matemáticas. Y hoy vamos a entender esas matemáticas juntos, con la claridad que merecen y sin los eufemismos que los grandes medios usan para no incomodar a nadie. Irán no es una potencia militar convencional. No tiene portaaviones. No tiene cazas de quinta generación en cantidad suficiente para competir con la Fuerza Aérea de Estados Unidos. No tiene la economía para sostener una guerra de desgaste convencional contra el ejército más financiado del mundo. Todo eso es cierto y todo eso es completamente irrelevante para entender la estrategia iraní, porque Irán no está intentando ganar una guerra de fuerza, está intentando ganar una guerra de matemáticas. Y la diferencia entre esos dos tipos de guerra lo es todo. La estrella del arsenal iraní en este conflicto no es el misil hipersónico Fatah-2 que analicé en un episodio anterior, aunque ese misil sea tecnológicamente el más avanzado que Irán ha desplegado. La estrella es el dron Shahed, un aparato que en términos de aspecto se parece más a un aeromodelismo sofisticado que a un arma de guerra convencional.
pequeño, simple, fabricado con componentes electrónicos de bajo coste, muchos de los cuales son de origen chino y están disponibles en mercados comerciales. El coste unitario ronda los $50.000. Algunas variantes llegan a los 35.000. En términos militares, eso no es el precio de un arma. Es el precio de un coche de lujo de segunda mano. Ahora viene la parte que cambia todo. Irán produce aproximadamente 500 de estos drones cada día. Cada día. Y según las estimaciones disponibles de analistas de defensa occidentales, el inventario total acumulado supera los 80.000 unidades. Listas para ser desplegadas. Transportables en camiones convencionales, lanzables desde cualquier terreno, prácticamente imposibles de rastrear hasta el momento del lanzamiento. Un solo dron Shahed puede destruir una instalación de almacenamiento de combustible, puede inutilizar una planta de desalinización, puede incendiar una refinería, puede dañar infraestructura crítica cuya reparación lleva semanas y cuyo coste de reemplazo es 1000 veces el coste del proyectil que la destruyó. Y ahora la otra mitad de la ecuación, la que convierte todo esto en una estrategia de una elegancia brutal. Cuando ese drone de $50.000 vuela hacia un objetivo protegido por sistemas de defensa occidentales, la respuesta defensiva estándar implica el lanzamiento de un interceptor que cuesta aproximadamente $1 millón. $1 millón. 20 veces el coste del dron que intenta destruir. Y los interceptores no tienen una tasa de éxito del 100%. A veces hay que lanzar 2, a veces 3. Lo que significa que el coste real de detener un dron de $50.000 puede llegar a 2 o 3 millones de dólares en material defensivo consumido en segundos. Por cada dólar que Irán gasta en drones, Estados Unidos y sus aliados gastan entre 20 y 60 dólares en defenderse de ellos. Cuando Irán lanza 500 drones en un solo día, que es algo que ha ocurrido en este conflicto, el coste defensivo de esa jornada puede superar los 500 millones de dólares en interceptores consumidos. El coste ofensivo iraní de esa misma jornada es 25 millones. Esa asimetría sostenida durante semanas y meses no requiere ninguna victoria militar convencional para producir un resultado estratégico devastador. Solo requiere tiempo. Y aquí llega la pregunta que cualquier persona razonable se haría al escuchar todo esto. Si la solución es tan obvia, si lo que se necesita son defensas más baratas contra amenazas más baratas, ¿por qué el ejército más avanzado del mundo no ha resuelto ese problema décadas antes de que se volviera urgente? La respuesta tiene dos capas y ninguna de las dos es cómoda. La primera es histórica. Durante 50 años la estrategia militar de Estados Unidos fue diseñada para un adversario específico, la Unión Soviética. Un adversario con misiles nucleares intercontinentales, bombarderos estratégicos, flotas de submarinos y divisiones blindadas. Para disuadir a ese adversario no se necesitaban armas baratas y simples. Se necesitaban armas que transmitieran una amenaza de destrucción mutua, asegurada tan creíble que ningún planificador soviético racional las pusiera a prueba. El resultado fue décadas de inversión en sistemas cada vez más sofisticados, cada vez más caros y cada vez menos adecuados para los conflictos reales del siglo XXI. Esa mentalidad se instaló en las instituciones, en los procesos de adquisición, en las carreras profesionales de los oficiales y en la cultura de las empresas de defensa. Y cuando el mundo cambió, la maquinaria institucional no cambió con la misma velocidad. La segunda capa es más directa y más incómoda. Cuando el gobierno de Estados Unidos contrata un sistema de misiles que cuesta $1 millón por unidad, una cadena muy larga de actores recibe una parte de ese millón. Las empresas contratistas, sus subcontratistas, los lobistas que gestionaron el contrato, los congresistas cuyos distritos albergan las plantas de fabricación, los generales retirados que asesoran a esas empresas. Si ese mismo misil costara $10.000, cada eslabón de esa cadena recibiría 100 veces menos por unidad.
Nadie en esa cadena tiene un incentivo económico para que las armas sean más baratas. El incentivo es exactamente el contrario. No es una conspiración. Es simplemente la lógica de los incentivos aplicada a instituciones muy grandes con mucho dinero en juego. El resultado es un sistema que produce armas extraordinariamente capaces contra las amenazas para las que fueron diseñadas y extraordinariamente costosas contra las amenazas que realmente dominan los conflictos actuales. Pero si la asimetría de los drones es la parte más visible de la estrategia iraní, hay una dimensión de este conflicto que aparece muy poco en los análisis y que, en mi opinión, es potencialmente la más decisiva de todas. El agua. En la mayoría del mundo, el agua es un recurso que se da por sentado. En el Golfo Pérsico, esa indiferencia no existe porque no puede existir. Kuwait obtiene el 90% de su agua potable de plantas de desalinización. Omán, el 86%. Arabia Saudí, el 70%. Los Emiratos, más del 40%. No hay ríos, no hay acuíferos suficientes, no hay alternativas naturales. Sin esas plantas, 100 millones de personas en la península arábica no tienen acceso a agua potable. No es una proyección, es la realidad estructural de cómo funciona la vida en 1900. Esa región hoy mismo. Ahora conecten eso con los 80.000 drones iraníes. Un solo Shahed impactando en una planta de desalinización no solo destruye infraestructura, destruye el suministro de agua potable de millones de personas durante meses mientras se reconstruye. Y la reconstrucción no es cuestión de días, es cuestión de meses durante los cuales no hay alternativa. No hay río al que ir. No hay plan B porque nunca se necesitó uno porque la planta siempre funcionó. El agua no es el objetivo visible de esta guerra. Es el punto de presión más brutal que existe en todo el teatro de operaciones. Y la razón por la que Irán no ha destruido esas plantas sistemáticamente no es que no pueda. Es que hacerlo sería quemar todos los puentes al mismo tiempo, incluyendo los que necesita para cualquier negociación futura. Pero, como arma de último recurso o como señal de escalada máxima, su mera existencia en el arsenal iraní es suficiente para cambiar el cálculo de todos los actores del Golfo que albergan bases militares estadounidenses. Este análisis no estaría completo ni sería honesto si no señalara que Irán también tiene vulnerabilidades estructurales muy reales que Estados Unidos e Israel conocen y están intentando explotar. La primera es el agua dentro del propio Irán. El lago Urmia, que fue el sexto lago de agua salada más grande del mundo en 1984, se secó casi por completo en 2 décadas como consecuencia de sobreexplotación agrícola y cambio climático. Lo que era un lago impresionante es hoy en gran parte polvo y tierra agrietada. Es la imagen más elocuente del problema hídrico estructural que el régimen iraní enfrenta internamente. La segunda vulnerabilidad es étnica. Irán no es un país étnicamente homogéneo. Tiene persas en el centro, pero también kurdos, árabes, azerbaiyanos, baluchis y otros grupos concentrados en las zonas fronterizas con vínculos culturales más fuertes con los países vecinos que con Teherán. En condiciones de presión extrema, especialmente si esa presión incluye escasez de recursos básicos, esas tensiones étnicas latentes pueden convertirse en fracturas activas. El plan que algunos analistas atribuyen a los sectores más agresivos de Washington e Israel combina esas dos vulnerabilidades de una manera que nadie articula públicamente, porque articularla implicaría admitir que el objetivo no es solo el programa nuclear iraní, sino la fragmentación del Estado iraní como entidad política coherente. Es una estrategia oscura con consecuencias humanitarias que van mucho más allá de cualquier objetivo militar declarado. Y es precisamente por eso que nadie la nombra en las ruedas de prensa. Y ahora llegamos al nivel más profundo de todo esto, el que conecta cada pieza anterior con la pregunta que más le importa a la economía global. El Consejo de Cooperación del Golfo, Arabia Saudí, los Emiratos, Kuwait, Bahrein, Qatar y Omán
es la estructura económica más importante de toda la región. Durante décadas estos países han construido su relación con Estados Unidos sobre una base muy específica. Venden su energía denominada en dólares estadounidenses, lo que mantiene la demanda global de dólares en niveles que sostienen el poder financiero de Washington y reinvierten una parte sustancial de sus ingresos en activos estadounidenses, especialmente en el mercado de valores americano. Esa cadena de circulación de capital es una de las razones estructurales por las que el dólar mantiene su estatus de moneda de reserva global y por las que el mercado de valores de Estados Unidos ha podido crecer durante décadas absorbiendo capital del Golfo de manera constante. Cuando los países del Golfo dejan de exportar petróleo con normalidad, los dólares que ingresan se reducen. Cuando los dólares que ingresan se reducen, los recursos disponibles para reinvertir en el mercado americano se reducen. Y cuando esa inversión cae en una magnitud suficiente, el efecto sobre las valoraciones bursátiles puede ser muy significativo, especialmente en el sector tecnológico, que ha liderado el crecimiento del mercado en la última década. Irán no necesita bombardear Wall Street para dañar la economía estadounidense. Solo necesita hacer que el flujo de capital del Golfo se interrumpa el tiempo suficiente para que los mercados empiecen a descontar ese riesgo de manera permanente. Y ese proceso ya ha comenzado. El petróleo a $117, el gas al doble de su precio previo al conflicto, los mercados de seguros marítimos cerrando el estrecho de Hormuz sin que ningún torpedo haya sido disparado. Todo eso ya está ocurriendo y ya está teniendo consecuencias económicas en cadena que llegan mucho más allá de las fronteras del conflicto. Y esto no es solo un problema de Estados Unidos y el Golfo. Europa dejó de comprar energía rusa por la guerra en Ucrania. Ahora tampoco puede comprar gas del Golfo porque Qatar declaró fuerza mayor y Ras Laffan está fuera de servicio. Europa no tiene más opción que comprar gas estadounidense al precio que Washington decida. Eso no es una consecuencia accidental, es una de las lógicas económicas más rentables para quien diseñó esta guerra. Rusia no puede permitir que Irán caiga porque si Estados Unidos e Israel destruyen Irán con éxito, Moscú sabe que es el siguiente en la lista. Por eso apoya a Irán, no por amistad, sino por supervivencia. China observa desde los márgenes sin comprometerse porque el sistema chino está diseñado para hacer negocios con quien gane independientemente de quién sea. Ucrania y Oriente Medio no son dos guerras separadas. Son dos frentes del mismo conflicto con los mismos actores, las mismas apuestas y la misma lógica de fondo: energía, agua, dinero y poder. Cuando se conecta, todo el cuadro que emerge es el de un conflicto que opera en múltiples dimensiones simultáneas que ningún análisis puramente militar puede capturar. Por un lado, Estados Unidos e Israel con superioridad aérea convencional y una apuesta a que el daño militar sostenido produzca el colapso político del régimen iraní. Por el otro, Irán, con una estrategia de desgaste económico que usa la asimetría de costes de los drones para agotar los inventarios de interceptores, la vulnerabilidad hídrica del Golfo como presión sobre los aliados regionales de Washington y la interrupción del flujo energético global como palanca para hacer la continuación de la guerra económicamente insostenible para Occidente antes de que Irán se quiebre militarmente.